Hola, doctor. Mire, que es que el otro día estaba con mis amigas riéndonos, contando anécdotas y tal, y de tanto reírme, pues efectivamente tuve mi primera pérdida de orina y no sé si tengo que preocuparme. He venido aquí, pues eso, para preguntártelo, porque estoy preocupada y bueno, coméntame un poco sobre este tema. Pues efectivamente, si has notado alguna acción o algún hecho de este tipo, deberías empezar a ocuparte de este tema y no, digamos, reservártelo para ti solamente o no comentarlo con ningún profesional, incluso con tus amigas también se puede comentar, no normalizarlo porque eso puede derivar en un problema grave si no se atiende y se deja que avance en su degradación, porque es un tema tabú y por lo tanto cualquier tema tabú que se vaya tapando con esa vergüenza o esa falta de en la sociedad, ¿no? Que parece que hablar de estos temas te va a quitar glamour y todo, pues todo lo contrario. Al final lo que buscamos es potenciar tu salud y por lo tanto este tipo de cosas hay que comentarlas y ser más abiertas y tolerantes con este tipo de situaciones. Así que vamos a empezar a hablar en este tema sobre estas dos cositas, ¿vale? La incontinencia urinaria y los prolapsos. Vamos a diferenciar cada uno de ellos porque van de la mano, pero no tienen por qué darse las dos ni en la menopausia y pueden ir, digamos, cada una por su lado, aunque tengan cierta relación, pero como te digo, pueden ir cada una por su lado. Vamos a empezar a hacer esta distinción y digamos, por qué ocurre esta situación de esa debilitación del suelo pélvico. Y es que cuando se retiran los estrógenos, no se retiran del todo, pero ya sabes que desciende drásticamente. Y por lo tanto, cuando hay ese descenso de los estrógenos, tu cuerpo experimenta muchas cosas, y entre ellas va a experimentar pérdida de fuerza, pero también una falta de colágeno y pérdida y deterioro de lo que es el tejido conectivo, que al final es pues ese tejido, valga la redundancia, que está en tu cuerpo de forma natural, que sirve pues para unir varias partes de tu organismo. ¿Qué pasa? Pues que cuando eso se va deteriorando, ese suelo pélvico, que digamos que es como una malla que tienes al final de todo tu tronco, efectivamente está haciendo de suelo que sostiene todo lo que tengo encima, digamos que serían los muebles de la casa que están encima de ese suelo. ¿Qué ocurre? Que si eso se va deteriorando, va perdiendo esa firmeza, esa elasticidad y esa capacidad para amortiguar cuando hacemos algún ejercicio de impacto, cuando hacemos presión sobre nuestro abdomen, que es algo natural, pero si hacemos esa presión y esa malla, ese suelo no es capaz y no tiene la flexibilidad necesaria para, digamos, flexibilizarse y volver a su punto, pues digamos que va a ir perdiendo ese sostén y se pueden ir produciendo esos problemas. Si yo hago un salto y no es capaz de amortiguar, pues a lo mejor va a tocar mi vejiga y va a producir esa pérdida de orina. Al final es como una secuencia, es un acto más mecánico, por así decirlo. Una cosa empuja a la otra, no aguanta esa presión y por lo tanto acaba sucediendo. No hay que darle más vueltas ni que avergonzarse de ello porque es algo natural que seguramente te pueda pasar en esta etapa de la menopausia, como te digo. Vamos a ir viendo un poquito más todo lo que tengo por aquí apuntado y es que hay que diferenciar esa incontinencia de ese prolapso, porque la incontinencia es una pérdida de orina, digamos, involuntaria, y el prolapso sí que va a ser un descenso de los órganos. Digamos que esa parte ya es más física y sí que puede ser más problemática. Habría que diferenciar entre esas dos partes. Y ahora vamos con lo que hemos empezado este vídeo, que son las alarmas de ¿debo empezar a preocuparme? ¿Ha sido algo puntual? ¿O eso es un síntoma ya de que pueda haber algún problema detrás o en el futuro de que pueda darse? Quizá incluso hay una expresión que es me meo de la risa, ya no lo tomamos a broma, está socialmente aceptado, pero quizá podría ser ya el primer síntoma de si no has sido capaz de aguantar, ¿no? De contener esa orina al reírte. Puede ser que ya pueda empezar a haber algún problema, aunque digamos que se normalice socialmente o pueda pasar y no le demos importancia. Pero esa ya puede ser como una primera alarma de decir, uy, cuidado que aquí pueden venir otras cosas. Porque, por ejemplo, en otras acciones que puedes hacer naturalmente, como
toser es un poco más suave, pero por ejemplo estornudar sí que puede ser uno de los primeros puntos en los que sin hacer nada de la noche a la mañana tenga una pérdida por el hecho de estornudar, porque requiere una gran cantidad de aire que sale en muy poco tiempo y eso va a generar una presión en tu abdomen fuerte y, como hemos dicho, si una cosa presiona a la otra, pues al final digamos que esa presión es como cuando aprietas un globo. Tú estás haciendo mucha fuerza por aquí, por lo tanto el aire no se va a ir para los lados. ¿Para dónde se va? Pues para arriba o para abajo, y digamos que en ese caso pues sí se iría para abajo y ese suelo pélvico no es capaz de sostener, pues efectivamente iría hacia allí la presión y por eso ocurriría esa pérdida de orina al estornudar. Ese es de los más frecuentes que suele ocurrir por esa intensidad fuerte, pero si ya vas notando que incluso al toser o al soplar fuerte te cuesta aguantar esa orina, no tiene por qué quizá tener una pérdida de orina literalmente, sino, que notes como, madre mía, que casi se me escapa, ¿vale? Ese podría ser un punto de, aquí ya está ocurriendo algo que antes no me pasaba y por lo tanto voy a ver qué puedo hacer sobre este tema para que no vaya más. Hemos hablado también de las cosas naturales que nos pueden pasar, de toser, estornudar, reír, pero también tenemos otras acciones que ya sí que siguen más voluntarias, como por ejemplo cuando voy corriendo, si yo o doy un salto, ese movimiento y esa presión, que también va a ir hacia abajo, puede ocasionar en este caso también alguna pérdida de orina para mujeres que corren o que hacen un esfuerzo mucho más alto. Esa presión abdominal también se va a suceder y por lo tanto puede desembocar en esa pérdida. Ese podría ser uno de los, digamos, de las acciones donde más frecuentemente te va a pasar en el ejercicio, esos impactos o cuando superes una carga muy alta. Por lo tanto, se podría revertir y habrá que trabajar muy bien toda esa parte para que no te impida poder hacer ese ejercicio físico, ya que te va a dar muchísimos beneficios. No se trata de, si el ejercicio de impacto o al levantar un peso más o menos intenso me está ocasionando esa pérdida de orina, lo que voy a hacer es que retiro eso que me está ocasionando la pérdida de orina y por lo tanto así ya no tengo, ¿no?, problema solucionado. Y esta no sería la solución. Por lo tanto, evita dejar de hacer cosas porque esto se esté sucediendo. No quiere decir que en un momento dado no tengas que restringirlo o que adaptarlo, pero no renuncies a todo eso, a cosas que te dan beneficio, incluso a hacer cosas que te gustan en tu día a día, porque se estén produciendo este tipo de cosas. Así que vamos a ver esas alarmas también que se pueden dar en el prolapso, cómo se puede sentir esa caída de los órganos que hemos visto y puede que notes como en la zona de la pelvis, ¿no?, como una especie de pesadez, ¿vale? Esa pesadez también se puede notar como una presión en la vejiga y por lo tanto también notar como cierta estrechez, ¿no?, en toda esa zona, que son digamos signos que pueden darte por a lo mejor un día puntual. No podría, o sea, no tendría por qué ser preocupante, pero si lo notas más de continuo, sí que ya podríamos empezar a ponerle atención en esa parte. Así que, bueno, vamos a ver también el punto de todo esto está bien saberlo, esas alarmas, pero aquí es donde entra lo importante, que es voy a intervenir y voy a hacer una evaluación de cómo está mi suelo pélvico. Es cierto que hay algunas evaluaciones, ¿no?, de andar por casa, que te podrías hacer tú misma simplemente para ver si está bien o si está mal, ¿no?, pero no el estado ni como diagnóstico. Así que aquí en estos casos sí que tendrías que acudir a un profesional, como por ejemplo pues una ginecóloga o una experta en fisioterapia del suelo pélvico, que te va a evaluar en qué estado está, en ese caso, tu suelo pélvico y todos tus órganos, y ya recomendarte algún tratamiento más concreto adaptado a esa fase en la que tú te encuentras. Y ya enlazamos con el último punto, que es el de los tratamientos. ¿Qué tratamientos están disponibles para mejorar tu suelo pélvico, ¿no?, y en este caso para fortalecerlo? Y sobre todo hemos hablado de la importancia, y quédate con esto, que es la de prevenir. Antes de que empieces a notar nada,
ya deberías empezar a aplicar todos estos, bueno, este primer tratamiento que te voy a decir, porque los demás ya serían, una vez que está ocasionado el problema, es cuando se aplican esos tratamientos. El primero que te quiero hablar es de los ejercicios de Kegel o ejercicios de suelo pélvico, ¿vale? Se escribe con K, Kegel, y son muy fáciles de hacer, los puedes hacer en casa, no necesitas ni material ni nada, ni tampoco una experiencia muy grande en hacerlo. Al principio puede costar un poquito, pero una vez que adquieres ese control de tu musculatura, puedes ir evolucionando, haciendo ejercicios más complejos y por lo tanto prevenir esa pérdida de fuerza en el suelo pélvico y esa incontinencia urinaria, esos prolapsos, etc. Así que esto nos serviría aquí como prevención y como tratamiento también. Una vez que ya empezamos a notar esos signos de los que hemos hablado de alarma, podríamos empezar a aplicar estos ejercicios y notar cómo esos signos se van, digamos, van yendo para atrás, ¿vale? Van remitiendo. Por lo tanto, aquí especial énfasis para aplicar estos ejercicios de Kegel que te van a ayudar un montón. Porque también ya aquí se aplica, sobre todo en la menopausia, el tratamiento hormonal, que claro, dice, vale, por la retirada de mis estrógenos, por esa pérdida de estrógenos, mi musculatura y todo esto que hemos hablado, el colágeno, etcétera, ha perdido su función. Bueno, pues entonces me voy a tomar una hormona, que suena un poco raro, pero hay terapias hormonales exclusivas para esto, no son ni perjudiciales ni nada, pero claro, es como, hoy la solución fácil en este caso, me lo tomo y vale, así no tengo que hacer esos ejercicios. Esos ejercicios serían, digamos, imprescindibles, tengas un tratamiento o no. Ya te adelanto que no deberíamos pensar en librarnos de ellos. Por lo tanto, aunque hagas esa terapia hormonal que, ay, ya me devuelve mis hormonas que me han ocasionado esto, pero a lo mejor tu suelo pélvico no mejora mucho, simplemente deja de empeorar o el empeoramiento es más lento, es más paulatino, por lo tanto necesitas sí o sí hacer estos ejercicios. Ya es que no sé cómo convencerte, pero bueno, vamos a seguir con los siguientes tratamientos, que por ejemplo uno podría ser la psicoterapia. Y es que ya sabes que en esta etapa puedes experimentar mucha ansiedad, mucho estrés y eso al final va a producir más presión en tu abdomen, ¿no? Y todo el día como con ese nudo en el estómago apretado va a hacer que esa presión sea más continua y si ya sabemos que el suelo está debilitado, va a vencerse más y por lo tanto a ocasionar más problemas. Por lo tanto, este podría ser un punto si estás en el caso en el que ese estrés y esa ansiedad pueden ser digamos los responsables de que eso se suceda o agraven el problema. Así que muy en cuenta esa parte. Porque ya tendríamos otros tratamientos, que aquí estos me gustan bastante también porque son lo que se llaman dispositivos de biofeedback, es decir, bio, ¿vale? De lo que hace tu cuerpo y feedback, que es la información que tú recibes, es decir, dispositivo que me ayuda a recibir la información que está haciendo mi cuerpo, ¿vale? Nos quedamos con eso solamente. Y efectivamente son dispositivos que se pueden introducir dentro de la vagina para ver y recibir digamos, esa información al instante de cómo se está comportando mi musculatura, si es capaz de hacer esa fuerza, en qué cantidad, si tengo más control, menos, y ayudan mucho a hacer esa conexión mente-cuerpo que digamos, va a favorecer que esa musculatura mejore muy rápido. Por lo tanto, muy a tener en cuenta todos estos dispositivos que se utilizan a día de hoy y son muy favorables para esta parte. Porque ya entraríamos con los menos interesantes, que podrían ser los pesarios, que son un elemento para frenar, digamos, ese prolapso, para controlarlo, y en casos donde se esté valorando la cirugía, podría ser como un punto a evitar para que al final no tengas que pasar por la cirugía, o en casos donde la cirugía no se puede dar, etcétera, porque pues estas cosas siempre deberían ser como última alternativa, siempre y cuando se han agotado todas las otras vías y efectivamente cuando te hagas tu tratamiento y tu evaluación, que valoren si realmente necesitarías esa cirugía o no. Esto ha sido todo, son muchos tratamientos, muchas cosas las que se pueden hacer en esto del suelo pélvico, hay todo un mundo, pero
sí que podríamos ver en otro vídeo. Dime si te interesa, me lo puedes poner en comentarios. Si quieres que hagamos, por ejemplo, pues, lo que sería una rutina donde semana a semana o día tras día podrías ir incluyendo ejercicios de Kegel, de estos que son muy fáciles, que los puedes hacer en casa, y una vez que te aprendas los puntos básicos de este vídeo, ir produciendo, o sea, ir reproduciéndolos tú en tu casa, como te digo, y que puedas ir mejorando y previniendo que puedan darse todas estas complicaciones en tu suelo pélvico durante la menopausia. Esto ha sido todo hasta hoy, espero que te haya gustado. Si quieres, déjame un like, déjame una suscripción, que me hará muchísima ilusión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.